capítulo 14, versículo número 2. A medida que lo encuentran, hermanos, se ponen de pie y me confirman con un amén. Ya. Nuestro hermano, los que no lo han encontrado, está en la pantalla. Y vamos a leer todos juntos. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ayúdeme a orar, hermanos. Eterno Dios y buen Padre, delante de tu presencia estamos en esta noche, Dios mío, porque hemos venido, Señor amado, a buscar de tu presencia y de tu santa y poderosa palabra, Dios. Señor, te pedimos en esta hora que a través de este mensaje, Señor, puedas hablar a nuestras vidas, Señor, puedas hacer las correcciones, puedas alertarnos, bendito Dios, de nuestro mal camino, tal vez, Señor amado, los errores que estamos cometiendo, Dios mío, porque creemos que esta palabra es una palabra viva, Dios mío, que toca profundamente nuestra conciencia, nuestro corazón. Bendiga a cada hermano aquí presente, a cada hermana, Señor, a cada joven, anciano, a todos completamente, todos seamos bendecidos por este poderoso mensaje que usted me ha inspirado en el día de hoy, Señor. Te ruego, Señor amado, por mi parte, que usted me dé la gracia, la unción y la autoridad, Dios mío, para exhortar su palabra, Dios del cielo, para que hoy todos seamos plenamente bendecidos, no solamente los que escuchan, Dios mío, sino, Dios mío, yo que usted me ha dado la honra de ser su instrumento en esta noche, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermanos, si me pudieran traer un poquito más de agua. Mi hermano Ricardo, mi discípulo. Mi discípulo, hermano Ricardo. Andamos con el mismo pantalón con el hermano Ricardo, así que estamos uniformados. Ya, mis hermanos, la verdad que este mensaje el Señor me lo inspiraba en estos días. Una tremenda responsabilidad, como les decía, pero un pueblo escogido especial por sobre todos los demás pueblos, ¿cierto? Un pueblo que no precisamente por ser el mejor que los demás, sino solamente porque Dios amó a ese pueblo y porque además Dios cumplió el pacto que había establecido en un momento determinado con Abraham, Jacob, Isaac, ¿cierto? O Isaac, Jacob. Y Dios había establecido un pacto con ese pueblo, con esa descendencia que en un momento determinado iban a llegar a la tierra prometida. Sabemos la historia de José, que él estuvo, en un momento determinado, estuvo como brazo derecho del faraón y estuvo gobernando. Muchas gracias, mi hermano. Y estuvo gobernando junto al faraón y fue de gran utilidad en ese determinado momento para el imperio de la época, que era el imperio Egipto. Pero pasaron muchos tiempos y se levantó una nueva dinastía de faraones, los reyes de Egipto, ¿cierto? Los cuales nos dice la Biblia que ellos no conocían o se habían olvidado de lo que José había sido tan importante para Egipto en ese momento. Y el pueblo de Israel, que había sido un pueblo que contaba con grandes beneficios, producto de ese buen trabajo que había desarrollado José, se había transformado en una raza de esclavos por mucha cantidad de años, específicamente 430 años. Bastante tiempo. Wow, tremendo. Pero era tanto el nivel de castigo que el imperio de Egipto en ese momento ejercía sobre el pueblo hebreo, que ese clamor subió hacia la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios en un momento se acordó del pacto que había establecido con el pueblo escogido de Dios. Y él levantó a un hombre llamado Moisés, que junto con su hermano Aarón iban a ser los instrumentos que iban a liderar al pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, como Dios lo había prometido, lo había jurado a sus padres. Pero para eso era necesario que Dios también manifestara su poder.
el faraón no iba a soltar a un pueblo el cual esclavizaba y le hacía hacer muchos trabajos forzados y levantar muchas edificaciones, santuarios, verdaderos panteones para los dioses que ellos tenían. No lo iba a soltar así tan fácil. Y para eso Dios tuvo que manifestar su poder a través de las 10 plagas. Todos conocemos la historia de las 10 plagas. Y entre más Dios manifestaba su poder, dice que Faraón endurecía su corazón. Moisés junto con Aarón iban a la presencia del faraón. El faraón les rogaba que por favor apartara cada una de las 10 plagas que ellos en el fondo que Dios había manifestado. Y ellos creían a la palabra y más se endurecía el corazón del faraón. Cada una de las 10 plagas fue un desafío para toda la creencia de divinidades que tenían los egipcios. Todas las creencias fueron completamente humilladas porque el Dios de los hebreos y el Dios nuestro es el único Dios verdadero y eterno. Amén, ¿cierto? Pero para eso fue necesario mostrar esa manifestación poderosa de Dios en rescate por ese pueblo hebreo. Porque Dios no se puede negar a sí mismo, porque Dios había establecido un pacto con el pueblo hebreo y sus padres. Pero una vez sacando al pueblo hebreo de la esclavitud de los 430 años, ellos ya habían dejado atrás las pruebas, habían dejado atrás todo ese dolor, toda esa opresión que ejercía esa máquina destructora llamada Egipto. Y ellos tenían que seguir adelante porque ahí la bendición no termina. Dios nos llama, nos libera, pero la cosa no termina ahí. Amén, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Que tal como leíamos en el versículo acá, Números, que para algunos historiadores, algunos estudiosos de la palabra, se llama el libro de la queja o el libro de la disciplina, porque constantemente el pueblo de Israel se quejaba ante cualquier dificultad que le tocaba enfrentar. Y ahí decía, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, lo cual ellos eran los instrumentos, pero en realidad el pueblo se quejaba contra Dios, ¿verdad? Entonces, el pueblo comúnmente se olvidaba de lo que Dios había hecho con ellos, de dónde los había sacado. Y constantemente ante la menor dificultad, ellos se quejaban contra Dios. Como que se olvidaban de la esclavitud que sufrieron no solamente los hombres, los niños, las ancianas, las mujeres completamente. Y constantemente se quejaban porque entorpecían el plan que Dios tenía para ellos. Y se da una situación en donde eligen a 12 personas para que vayan a ver la tierra prometida. Van a ese lugar y se encuentran que está habitada por un pueblo. Y ellos, en vez de alegrarse ante la posibilidad de estar tan cerca, de poder llegar a palpar la tierra prometida, ellos cayeron en un temor y entregaron un informe que lo único que hizo esos 2 espías fue en el fondo provocar miedo al pueblo escogido. Y solamente Caleb y Josué fueron los únicos que tuvieron un espíritu diferente, dice la palabra del Señor, y se mantuvieron fieles a lo que Dios había hecho, porque ellos habían dado cuenta de todas las maravillas que Dios había realizado y Dios estaba a punto de cumplir lo que Él le había prometido. Pero sin embargo, ellos cayeron nuevamente en una queja. Se quejaron en contra del hombre de Dios, pero principalmente se quejaron en contra de Dios. Y ellos, desafiando al Señor, le decían: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o sea, volverse atrás. También decían, o en este desierto, ojalá muriéramos. Pero se olvidaban completamente de donde Dios los había sacado. Y eso es una realidad, es un prototipo de lo que muchas veces ocurre en nuestro caminar en la iglesia hoy en día. Que muchas veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Y nos olvidamos de cómo el diablo muchas veces teníamos grilletes, cadenas completamente, no nos daba ninguna libertad para poder actuar.
Y ante la mínima dificultad nos olvidamos de Dios y desafiamos a Dios. Como muchas veces el pueblo de Dios decía en un momento determinado, ¿estará Jehová con nosotros? Y ante la dificultad que viene hacia nuestras vidas, más de alguna vez esa pregunta ha salido. ¿Estará Dios con nosotros? ¿Estará el Señor conmigo realmente? Y lo que Dios dice a través de este evento tan grande como fue la liberación del pueblo de Israel, que nos entrega una enseñanza para todos nosotros en nuestro diario vivir, es que vamos a tener un montón de dificultades en nuestra vida. Los problemas no se acaban viniendo a los caminos del Señor, sino al contrario, los problemas pueden ser aún mayores. Pero la diferencia es que usted ya no está solo, hermano. El Señor es el que está con usted, es el que lo acompaña. El Señor es el estandarte de su vida. Pero también el Señor necesita un pueblo que le crea, un pueblo que deje de lado el quejarse constantemente de la voluntad y el accionar del Señor. Porque cuando usted cae en ese tipo de cosas, usted no avanza, hermano. Sencillamente usted no avanza. ¿Y sabe por qué? Porque a través de la palabra nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel, teniendo ahí la posibilidad de llegar tan rápido o concretar esa promesa de la tierra prometida, estuvieron 40 años divagando por el desierto. La distancia no era larga entre lo que quedaba, pero Dios al final les impuso un castigo por su desobediencia, por estar no creyendo constantemente a lo que Él estaba haciendo en su vida. Entonces, muchas veces sucede esa situación. Nos olvidamos completamente de donde Dios nos sacó, nos olvidamos completamente de cómo estábamos hace un tiempo atrás, y porque estamos enfrentando la mínima dificultad, pareciera que se nos viene el mundo abajo. Y lo que Dios quiere, en el fondo, es que usted tenga un carácter, sea hombre, sea mujer, usted tenga un carácter de hombre de Dios y un carácter de una mujer de Dios, para poder enfrentar esta situación, para poder concretar lo que Dios tiene para su vida. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel estaba ahí, estaba cerca, hermanos, estaba cerca, estaba ahí, palpable, pero tuvieron que pasar 40 años más, y dice que esa generación murió incluso. Entonces, la desobediencia, el quejarse, el no tener la mentalidad puesta en los caminos de Dios, lo único que hace es entorpecer el avance que usted tiene que tener al llegar a los caminos del Señor. Y el Señor lo que busca en esta hora es que usted recapacite, porque todo lo que está escrito es para que la iglesia sea edificada, para que nosotros podamos aprender, porque no somos nosotros superiores a Israel, sino muchas cosas son un prototipo de lo que enfrentamos nosotros cada día. Y lo que está escrito en esta palabra es para que nos deje a nosotros una enseñanza de cómo no actuar, de cómo no proceder en nuestra vida de cristianos. Entonces lo que necesita el Señor es que hoy día usted salga de ese grupo, porque eran 12, 10 fueron los que entregaron, cayeron en una crisis, se asustaron completamente, y solamente 2 fueron los que se mantuvieron fieles al Señor. Y Dios le pregunta en esta hora, le dice a usted, ¿en cuál grupo está usted? ¿En el grupo de los 10 que dudan y que al final no alcanzaron la promesa del Señor? ¿O está en ese grupo minoritario de 2 personas que se mantuvieron fieles, creyendo con todas sus fuerzas al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para mantenerse fiel al propósito que Dios tiene para su vida? Y hoy tiene que tomar usted una decisión con respecto a eso, hermanos. Porque Dios también quiere desarrollar un plan para su vida. A usted Dios no lo llamó para tenerlo como florerito, como un adorno en una casa, en un lugar donde queda permanente como un cuadro. Dios lo llamó con un propósito. Y usted tiene la obligación de buscar el propósito que Dios le entregó. Porque es así, hermano. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? Y tiene que ser así, hermanos. Tiene que ser así una actitud de hombres de Dios, de mujeres del Señor completamente entregados.
¿Para qué? Para que el Señor pueda llevar a cabo el proyecto que tiene para nuestras vidas. Ya el Dios tiene que pasar a ser una prioridad en la vida de cada uno de nosotros, para poder hacer realmente el propósito, hermanos. Hoy en día, ¿qué pasa? Muchas veces lo he dicho más de alguna vez. Todo el tiempo las personas postergan los planes que Dios tiene para su vida. Permiso. Y se va postergando el caminar del Señor y terminamos igual que el pueblo de Israel, 40 años caminando, perdiéndonos en el desierto. ¿Cierto? Y lo que busca el Señor es eso, hermano, que usted pueda recapacitar y pueda darse cuenta de que usted ya no está para perder el tiempo. Ya usted no está para jugar a ser cristiano o a ser cristiana. Usted estamos en tiempos en los cuales usted se tiene que definir. Usted sigue al Señor o no lo sigue, sinceramente no lo sigue. Por algo el Señor en el libro Apocalipsis que dice, ojalá fuera frío o caliente, pero no tibio. ¿Por qué? Porque lo vomita. Está dentro del cuerpo de Cristo, pero es tan tibio que al final el Señor lo termina vomitando porque produce una repugnancia en su organismo. Si no estamos para jugar al ser cristianos, no estamos para jugar al ser evangélicos, no estamos para jugar con la sangre de Jesucristo, que un día nos presentamos delante del Señor y al otro día nos presentamos en el mundo. Amén, ¿cierto? No nos podemos sentar en la mesa del Señor, como dice su palabra, y después sentarnos a la mesa de los demonios, hermano. Lo dice la Escritura. Tenemos que definirnos completamente, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios a través de su palabra nos alerta. Y todo lo que está escrito acá es para que nosotros lo tomemos como un alimento diario y podamos recapacitar y poder aprender sobre estas cosas. Porque Dios quiere que nosotros alcancemos completamente el propósito para el cual Él nos llamó. Somos lavados por la sangre de Jesucristo. El Señor se ha transformado en Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero esto no queda ahí, hermanos. Esto no queda ahí. Esto recién comienza, hermanos. Recién comienza. Y como decía anteriormente, se van llenando las excusas para no servir al Señor. Que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro, que no, que después, y vamos postergando, y vamos postergando, y vamos postergando, y vamos postergando. Y una vez que se dice, Señor, te voy a servir a contar de hoy, ya la diabetes, la presión arterial, ya comienza a haber problemas del corazón, ya comienza a haber problemas de melancolía, depresivo, ya no se puede caminar, que le va, no sé, cualquier tipo de problema. Y al final lo que terminamos ofreciendo al Señor es lo peor que nos va quedando en nuestras vidas, hermanos. Entonces lo que busca el Señor es que nosotros hoy en día le sirvamos con lo mejor que tenemos, hermanos. No podemos entregarle las migajas al Señor. ¿O acaso el Señor a usted le entrega migajas? Muchas veces estamos, no, que Dios quiero esto. Bueno, ¿y cuánto es lo que usted está entregando al Señor hoy en día? ¿Se ha preguntado usted si realmente lo que usted está entregándole al Señor es algo que merece realmente una respuesta del Señor? ¿O tal vez el Señor solamente en su misericordia está respondiendo, está bendiciendo al Señor? Porque lo más probable es que estaríamos tal vez como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo único que le estaba entregando al Señor eran dudas y quejas todo el tiempo. Quejándose todo el tiempo, incluso desafiando al Señor, diciéndole, ojalá volviéramos atrás. O sea, después de todo lo que el Señor había hecho con ellos, todo el esfuerzo que había hecho para poder sacarlo de Egipto y traerlo, a encaminarlo a la tierra prometida. O sea, desafiando, mirando en menos lo que Dios ha hecho por la vida. Amén, ¿cierto? Entonces, no podemos caer en ese tipo de cosas, hermanos. Tenemos que nosotros analizarnos constantemente de cuál es nuestro caminar. Si realmente nuestra entrega en sus caminos al Señor realmente está valiendo la pena para ser llamado hijo de Dios. Porque el Señor merece todo, ¿cierto? Muchas veces nos llenamos la boca diciendo Cristo viene, pero vivimos como si Cristo nunca fuera a venir. Somos cristianos, pero tenemos una vida de ateo. Así, cristiano ateo, nuevo término.
Entonces, hermanos, a través de su palabra el Señor nos habla y nos dice que nosotros tenemos que encaminarnos. Ya dejar de jugar al evangelio, ya al cristianismo. No, hermano. O usted se define claramente hoy o simplemente no va a dar nunca el ancho, como se dice. O usted o es trigo o cizaña. Tiene que definirse, hermano. Pero tenga ojo, tenga cuidado. La cizaña termina en el fuego, hermano. La palabra, estamos hablando conforme a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, no tenemos que caer en eso. No tenemos que caer en lo que Dios después al final termina prácticamente reprobándonos. ¿Por qué? Porque nuestro caminar al final termina siendo malo. Termina siendo grosero como el pueblo en un momento lo hizo. Hermanos, groseros con Dios. Un pueblo insolente con Dios. Insolente, hermano querido. Desafiante. Mirando en menos lo que Dios hizo por su vida. Sacando de los 430 años de esclavitud del exilio. Hermanos queridos, un pueblo insolente se atrevía a decirle a Dios: mejor hubiéramos muerto en Egipto. Mejor debiéramos morir en el desierto. Y hoy en día, lo más probable es que en esta iglesia, porque si Dios me inspiró esta palabra es porque algo tiene que haber también. Tal vez acá muchas veces hemos sido insolentes con el Señor, desafiantes. Muchas veces hemos desafiado a Dios con nuestras malas actitudes, con nuestros malos ejemplos, con nuestra mala forma de vivir. Porque cuando a nosotros el Señor nos llama, nos restaura completamente espiritualmente, hermanos. Pero también el Señor nos restaura en nuestros hábitos, hermanos queridos. Porque sería como bien raro que una persona se convirtiera a Cristo y en el fondo siguiera robando, hermano. ¿O no? O una persona fuera manejando, se convirtiera a Cristo y se pasara a la luz roja todos los días, cada rato. Entonces cuando el Señor a nosotros nos restaura completamente. Porque también la palabra dice que debemos también ser buenos ejemplos hacia las personas que están en el mundo. Porque no solamente nosotros predicamos a través de la palabra, a través de decir que Jesucristo es el Señor, el Mesías, y que en Él se han hecho realidad un montón de profecías del Antiguo Testamento, se hicieron patentes, se patentaron en la persona de Jesucristo. También en nuestra manera de vivir también se tiene que predicar el Evangelio de Cristo. Meterse a la autopista tapando la patente no es de cristiano, pues, hermano. Si somos cristianos de verdad, para la gloria del Señor, no de los que se cuelgan al cable, hermanos queridos, o al internet. Tiene que ser una restauración completa. No de los cristianos que vienen a la iglesia bien bonito todo el día y llegan tarde a los trabajos todos los días. Y para irse temprano después son los primeros. Entonces, hermanos queridos, nos damos cuenta de que el Evangelio de Cristo tiene que ser aplicado a toda área de nuestra vida. Si no, no estamos mintiendo nosotros mismos. No estamos mintiendo nosotros mismos. Entonces, hermanos, la palabra que Dios me ha inspirado en este día es una palabra de cambio que nos remueve completamente. Que no solamente a usted, porque créame que esto también es a mí, hermano querido. Yo tengo la responsabilidad también de esta palabra, de ponerla en práctica y por obra y no caer dentro de esa categoría que a Dios le molesta. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que avanzar. La iglesia tiene que predicar la palabra. Y la gente se tiene que convertir a Cristo, hermanos queridos. Y los que están dentro del cuerpo de Cristo tienen que convertirse verdaderamente a Jesucristo. Y tienen que renovar su pacto con el Señor. Tienen que transformarse en personas que realmente quieran hacer la voluntad de Dios. Si no, no tiene sentido servir a una iglesia, estar en una iglesia perteneciendo. Sería a lo mejor más recomendable pertenecer a un equipo de fútbol, a un club de rayuela, a cualquier cosa, a un club de tango los días domingos que funciona, hermano.
Si estamos acá sirviendo al Señor, perteneciendo al cuerpo de Cristo, es para que usted sea realmente un pueblo de Dios, un pueblo santo, un pueblo realmente que demuestre que la sangre de Jesús lo redimió completamente de los pecados y que usted se convirtió realmente al Señor. ¿Me entiende? Porque es la única manera, hermano, de poder llegar a esto. ¿Dios quiere llevarnos a cumplir el propósito? Por supuesto que sí. Pero también no podemos caer en esa queja constante, hermanos queridos. No puede ser, hermano, que nos olvidemos tan rápido de lo que Dios ha hecho con nosotros. No puede ser, eso no es ser leal con Dios mismo. Porque cuando usted ha estado llorando, cuando usted ha clamado, cuando usted ha gemido, cuando usted se ha levantado a mitad de noche a pedirle al Señor, Dios le da la respuesta, hermano. En el momento determinado, Dios le da la respuesta. Pero usted no se puede olvidar tan fácilmente de lo que Dios hace, de lo que Dios responde. ¿Me entiende? Hermano, lo invito a ponerse de pie. Es la palabra que Dios me inspiró en este día. Y fue clara, hermano querido. O sea, nada más claro que el agua. Fue clarito. Dios en este día necesita gente que realmente esté a la altura de lo que significa ser un hijo del Señor. Que nos cuesta, Dios está consciente que nos cuesta. Dios sabe principalmente cuál es su debilidad. Dios sabe qué es lo que a usted le está molestando, lo que a usted le está estorbando en el caminar. Dios lo sabe completamente. Pero la actitud de querer hacer la voluntad de Dios, Dios la toma en cuenta. Y eso fue lo que hizo Dios con Caleb y Josué. Vio una actitud distinta. Porque ellos también eran hombres sujetos a pasiones, debilidades como nosotros, ¿cierto? Pero Él los tomó en cuenta, los tomó en consideración. Hermanos, vamos a orar al Señor y pedirle que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos fortalezca y que el Señor nos ayude a sacar completamente todo lo que nos está estorbando, hermanos. Eterno Dios y buen Padre, delante de tu presencia estamos en esta hora para darte las gracias, Señor amado, por este mensaje, Señor, duro que nos ha llegado en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Pero sabemos, Dios mío, que usted quiere lo mejor para nosotros y que debemos madurar, que debemos transformarnos en hombres, en mujeres, en personas realmente convertidas a Jesucristo. En personas que realmente prediquen de ti, Señor. Que nuestra vida sea Jesucristo. Ayúdanos, Dios mío, a no postergarte ya nunca más, Señor. A que usted se transforme la prioridad en nuestra vida. A que nos ayude, Señor, a dejar las excusas de lado. Porque debemos servirte, Señor. Tú nos has dado dones, nos has dado virtudes, Dios mío, que no teníamos en el mundo, Dios. Y lo único que hemos hecho tal vez, Señor, ha sido tramitarte, dejarte de lo último, Señor. Hoy Jesucristo tiene que ser lo primero, hermano. Hoy el Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y para eso necesita un pueblo que quiera que Él sea lo primero. Porque debemos servirle con el alma, debemos servirle con toda nuestra fuerza, con todas nuestras capacidades, hermanos queridos. Hermanos, el altar está abierto para que usted se acerque acá y se reconcilie con el Señor. Y le diga al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo no te he servido de la manera que tú te lo mereces porque esto me pasa. Esto es lo que a mí me está frenando. Esta es mi debilidad, Señor. Esto es lo que a mí me hace que tú no te sientas orgulloso de mí, Señor. Hoy en día el Señor quiere hacer eso con nosotros, quiere fortalecernos, hermanos, quiere ayudarnos a cumplir el objetivo para el cual Él nos llamó. Padre, Dios Todopoderoso, Dios de la gloria, delante de tu presencia estamos, Señor, presentándonos, Señor amado, de manera sincera delante de ti, Señor. Tal cual, Señor, no te podemos mentir, Señor. Tú sabes todo de nuestra vida, Señor. Tú nos conoces tal cual, Señor. Todo, Señor amado, lo conoces, Señor. No te podemos esconder absolutamente nada, Dios mío.
Tú sabes, Dios mío, si ponemos en práctica tu mensaje, tu palabra, Dios mío. Tú sabes, Señor amado, si realmente somos hijos agradecidos, Dios del cielo. Tú sabes, Dios del cielo, si realmente te estamos sirviendo de la manera que tú te lo mereces. Tú lo sabes todo, Dios. Pero nos presentamos, Señor amado, reconociendo que somos faltos delante de tu presencia. Y que hoy, bendito Dios, necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo, Dios del cielo. Necesitamos, Dios del cielo, que tú nos ayudes, Señor. Señor, cuando usted estaba, Señor amado, en ese momento crítico, Señor, previo, Señor, a entregar su vida, Dios. Tu palabra dice, Señor amado, que un ángel del cielo bajó para fortalecerte, Dios. Cuánto más nosotros, Señor amado, simples mortales y pecadores, necesitamos de ti, Señor, en esta hora, Dios. Necesitamos, Señor amado, que tú nos dé la fuerza para seguir a tus pasos, Señor. Para seguir las huellas del Mesías, Dios del cielo. Oh, Dios del cielo, quema completamente todo nuestro pecado, Señor, toda nuestra falta, Dios. Que el Espíritu Santo nos santifique en esta noche, Dios del cielo. Nos dé la fuerza para seguir tus pasos, Señor. Oh, bendito Dios, ayúdanos a renunciar al mundo, a todo lo seductor que es el mundo, Señor amado, a dejarlo de lado por seguirte a ti, Señor. Necesitamos, Señor amado, estar a cuentas contigo, Señor. Y queremos hacerlo hoy, Señor. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Hoy, bendito Dios, entregamos nuestra vida para servirte y para adorarte, Señor. Hoy entregamos completamente nuestra vida a tu servicio, Dios del cielo, para que usted haga su propósito en nuestra vida, Señor. Sabemos que mucha gente necesita escuchar el mensaje de Cristo, Señor, y que necesitan los obreros hoy en día, Dios. Queremos ser ese obrero. Queremos ser, Señor, ese pueblo que te obedece. Queremos ser, bendito Dios, ese pueblo que anhela hacer tu voluntad, Señor. Escogemos a Jesucristo, Señor. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de todos nuestros problemas, Señor, a pesar de todas nuestras lágrimas, Señor. Escogemos a Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, ayúdanos, Señor, en esta hora, para ser fortalecidos, para ser bendecidos por ti, Señor. Se siente tu presencia en este lugar, Señor. Tú nos honras con tu presencia en este lugar, Señor. Oh, Dios, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por amarnos. Gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, por ocupar nuestro lugar en esa cruz del Calvario, Señor. Oh, Señor Dios del cielo, bendiga grandemente nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a salir adelante, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Hermano.